Continuando con nuestros eh, comentarios en cuanto a la palabra del Señor, comentarios bíblicos, estudios sobre las Sagradas Escrituras, vamos nosotros en esta hora a meditar por unos momentos, a comentar por unos momentos un tema que es de vital importancia, definitivamente es clave en la vida de cada uno de nosotros si lo aplicamos y lo comprendemos conforme en las Sagradas Escrituras nos lo enseñan, puesto que es el tema que a través de toda la Biblia corre y trae enseñanza hasta la culminación que se realiza en nuestro Señor Jesucristo. El tema de este comentario en esta hora es la cruz. La cruz. Y para que nosotros podamos darnos una idea somera, no profunda, porque definitivamente el tema es profundo y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras nos lo dicen, y podemos nosotros a través de la Biblia investigar y ver que en realidad este principio, esta doctrina que es fundamental, porque en ella nosotros encontramos la respuesta a nuestra vida para nuestra salvación y la vida eterna, nuestra vida eterna. Y para poder nosotros partir de las Sagradas Escrituras, voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6 y versículo 14. En Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En nada, dice el apóstol Pablo, yo me gloriaré en nada, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros comprendamos el mensaje de la cruz, porque al igual que muchas doctrinas de la Biblia, tiene sus enemigos y tiene personas que están en contra de este principio fundamental y de esta doctrina que, como dijimos, es vital. Y las Sagradas Escrituras nos lo destacan, porque es la cruz la clave en torno a el cual o lo cual todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras tienen su respuesta. Martín Lutero decía, la teología de la cruz es la teología de la luz, porque esto es una realidad. Cuando nosotros logramos comprender el mensaje de la cruz, entonces en nosotros se abre un panorama nuevo. Abrimos nuestros ojos y entonces la palabra de Dios se revela a nosotros cuando nosotros logremos comprender el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué no se lo gloriaba el apóstol Pablo? Él tenía muchas cosas de qué gloriarse. Por ejemplo, de la cuestión racial. Él era judío. Era judío nato. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Descendiente de la tribu de Benjamín. De tal manera que si alguien podía gloriarse de pertenecer al pueblo de Dios, que es el pueblo judío,
elegido por Dios, definitivamente el apóstol Pablo lo era. Pero para él eso no tenía importancia, porque no servía para nada lejos de la cruz de Cristo. Él no se gloriaba en ello. Tampoco se gloriaba en sus obras. Ahora, si alguien podía gloriarse en las obras, era el apóstol Pablo. Incluso él mismo dice, trabajó más que todos los demás apóstoles juntos. Incluso, si nosotros podemos decirlo así, conocemos hoy las Sagradas Escrituras, la enseñanza de Jesús, en muchos aspectos, es por el apóstol Pablo. Porque él se dedicó en cuerpo y alma a la extensión del Evangelio de nuestro Señor. Pero en eso él no se gloriaba. No se gloriaba en ningún sentido. ¿Por qué? Porque para él las obras no servían para nada. Para él lo más importante era la cruz de Cristo. Ahora, tampoco se gloriaba en el conocimiento. Si alguien tenía conocimiento amplio, fuerte y profundo, era el apóstol Pablo. Tenemos nosotros varias cartas, casi el Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo. Él era un hombre de un conocimiento profundo. Él podía disputar con cualquier personaje que se preciara de ser conocedor en filosofía, en literatura, en teología, en lo que fuera. Él era un hombre altamente preparado. Sus discursos, definitivamente, para hablar en público, él era una persona que podía clarificarlo todo y exponer delante de los grandes intelectuales y filósofos la doctrina y la enseñanza, y él podía, en ese sentido, no solamente anunciar el evangelio o la filosofía o lo que fuera, en relación con lo que la persona quisiera tocar, pero él no se gloriaba en ello. Él se gloriaba en la cruz de Cristo. Por eso, mis amigos y mis hermanos, nosotros necesitamos entender la teología de la cruz, es decir, la enseñanza de la cruz. Porque incluso en tiempos del apóstol Pablo, ya muchas personas lo despreciaban este tema. En la actualidad incluso hay muchas personas que no creen en la cruz de Cristo. O muchas también que lo tergiversan. Porque la cruz no es esa cruz de madera que muchas personas traen colgando en el pecho. No, esa no es la cruz. Porque muchos confunden y por eso dicen que ellos no tienen por qué creer en la cruz. En tiempos del apóstol Pablo, también muchas personas se burlaban de la cruz. E incluso era un tropiezo para ellos. ¿Ven ustedes? Dice incluso el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, de los cuales aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, la cruz de Cristo tenía y tiene y sigue teniendo y seguirá teniendo enemigos, porque no comprenden ni entienden exactamente lo que significa la cruz. Dice el apóstol Pablo que él se gloría en la cruz. ¿Por qué? Porque dice, por medio de ella, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Incluso, en otras partes en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo estoy crucificado con Cristo porque en la cruz de Cristo, fíjense bien, en la cruz de Cristo se revela exactamente el poder de nuestro Señor y el amor de Dios en la cruz de Cristo. Es por eso que es importante la cuestión de la cruz y que nosotros lo entendamos. ¿Qué es la cruz? La cruz del Señor Jesús es su pasión, su sangre derramada, sus desprecios y todo lo que significa el sacrificio
que Jesús hizo por usted y por mí. Esa es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sus sufrimientos, su dolor, su sacrificio, su muerte. Es decir, fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo que a nosotros nos salva, lo que en nosotros actúa para que el mundo nos sea crucificado a nosotros y nosotros al mundo. En la medida en que nosotros comprendamos que todos los sufrimientos de nuestro Salvador juntos forman la cruz de Cristo. Y en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se dan cuenta? Tomar la cruz es tomar exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, estar dispuestos a aceptar todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, y ser participantes de esa cruz. Ser participantes. Es decir, que estemos dispuestos nosotros incluso a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la salve por causa de mí y del Evangelio, el que la ponga por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso significa entonces que la cruz es de suma importancia y nosotros necesitamos entenderla como tal. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, es decir, todo lo que padeció conforme a las Sagradas Escrituras, todo lo que padeció, eso es la cruz de nuestro Señor. Su pasión, su sufrimiento, y en ella se muestra el amor de Dios. El amor de Dios, que entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros logremos comprender que Jesús muere en obediencia al Señor y se sacrifica por todos nosotros, entonces vamos a entender la cruz. Fíjense bien, Él se sacrificó por nosotros siendo pecadores y cargó con nuestros pecados en la cruz. Por eso amamos la cruz. Amamos la cruz. En otras palabras, amamos sus sufrimientos, amamos su muerte, amamos su sacrificio. Y en ese sentido, nosotros hemos de tomar su cruz, la cruz, nuestra cruz. Hemos de tomar nuestra cruz y llevar nuestra cruz. Es decir, estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a padecer por nuestro Señor Jesucristo. La clave de todo para que nosotros tengamos luz y podamos comprender exactamente el Evangelio es cuando nosotros contemplemos la cruz en todo lo que esto significa. Nuestro Señor crucificado, nuestro Señor coronado de espinas, nuestro Señor derramando su sangre, nuestro Señor traspasado sus manos, traspasado sus pies, traspasado su costado. Cuando nosotros comprendamos esto y entendamos que necesitamos examinar nuestra vida a la luz de la cruz de Cristo. Por eso entonces, para el apóstol Pablo, era importantísimo que nosotros comprendiésemos esto. Por eso dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando nosotros vivamos la cruz en ese sentido, el mundo no tendrá importancia. Para nosotros, fíjense bien, nada de lo que sucede en el mundo tiene importancia, porque nosotros vivimos y morimos por la cruz de Cristo. Es decir, nosotros somos seguidores de un hombre
que fue crucificado, pero que resucitó, es cierto, resucitó, y eso es el complemento a la cruz de Cristo. Pero en ese sentido, nosotros necesitamos comprender que necesitamos crucificarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando yo estoy crucificado, no puedo hacer nada por mí mismo. Nada, absolutamente. Todo lo hace Cristo en mí. Es por eso entonces que al nosotros crucificarnos con Cristo, en ese sentido podemos vivir la vida cristiana. Porque entonces nada nos hará daño, absolutamente nada, porque estamos crucificados. El mundo nos está crucificado y nosotros estamos crucificados para el mundo. Y en ese sentido, la cruz de Cristo trasciende nuestra vida. Y entonces podemos nosotros comprender, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, todo el panorama de la vida cristiana. Y entonces nosotros podremos comprender exactamente el meollo del asunto de la religión cristiana. Mis amigos y mis hermanos, acerquémonos a la cruz de Cristo. Acerquémonos al Señor. Vivamos la cruz de Cristo. Honremos al Señor. Honremos su cruz, es decir, sus sufrimientos, su sangre, su muerte, su resurrección. Porque es en la cruz donde nosotros tenemos la victoria y el triunfo para nuestra propia vida. Por eso, en ese sentido, entonces, nosotros gloriémonos en la cruz, gloriémonos en los sufrimientos y en el dolor, gloriémonos en ese sentido delante de Dios, y entonces el Señor nos exaltará como exaltó a Cristo cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios, cuando nosotros vivamos la cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.